El plato fuerte. Pues esto es fundamental, lo del INEGI. ¿Qué piensa la gente sobre la seguridad pública? ¿Hay o no hay una mejora? ¿Qué piensa sobre lo que sucede en su comunidad, en su entorno, en el país en general? ¿Ha sido víctima o no de violencia o de algún delito en un determinado periodo? Y todo esto se recaba, hay que insistir, es algo muy profesional lo que hace el INEGI y se da cuenta año con año. Es un corte de caja y podemos compararnos si hemos mejorado o hemos empeorado. De acuerdo a esta encuesta, hemos mejorado. Así es, ¿no? Y hemos mejorado más con cifras que nos ponen en algunos datos en lugares de hace 10, 12 años y otros datos también que se reportan como los mejores desde que se empezó a medir esta situación. Fíjese, no es una casualidad que nos hayamos saltado el kiosco el día de hoy y eso tiene que ver con que, por ejemplo, esta información, que es una información muy relevante, evidentemente este corte de caja, no está en ningún lado, no está en ninguna de las portadas. Ahorita estamos perdidos en pues temas de grilla política más bien y por otro lado en medio de las especulaciones sobre el presupuesto, la definición y la discusión sobre el presupuesto. Ya hablan así de polémica por el mayor déficit fiscal, ¿no? O sea, se están adelantando cosas que también no se han explicado. Sería importante, Luisa María Alcalde en algún momento, la secretaria de Gobernación, dice, sería importante que después viniera el secretario de Hacienda o algún representante de la Secretaría de Hacienda, pues a dar el detalle sobre lo que son los ejes de este presupuesto, porque ya ahorita ya estamos viendo, se están diciendo muchas cosas. Pero sobre este tema, nada, y entonces aquí lo vamos a recuperar en pues garantía de su acceso a la información. Hay dos datos que destaca el día de hoy en la conferencia matutina Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia, sobre esta encuesta. Uno es el índice de victimización y también de incidencia delictiva. Vamos a ver parte de lo que dijo sobre esto. A partir de la percepción menor en 10 años, cosa que también es importante. Y el cuarto dato interesante de esta encuesta es que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pues cuentan con la mayor confianza y tienen la menor percepción de corrupción. Y luego veremos también en la percepción o en la confianza de los ciudadanos qué instituciones identifican como las más corruptas o donde tienen mayores desconfianza. En el caso de menores víctimas del delito, en 2022, porque esta es anual, pero se recuperan los datos del año y bueno, pues ya tienen el total de datos el INEGI. Y bueno, en 2022 se estimaron 6.7 menos víctimas del delito en comparación con 2021. Sin embargo, el dato más importante es que en el 2022 se tiene la cifra más baja en 10 años en cuanto a las víctimas del delito. Y este dato pues es un dato duro, lo que significa un 20% menos desde que inició esta administración. Desde 2018 a la fecha es menos 24%. Es decir, tenemos en la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes 28,701 delitos por cada 100,000 habitantes, pero esto significa una reducción en este sexenio del 24.1% y también es la cifra más baja desde el 2012. ¿Y en qué autoridades confiamos más? En las fuerzas federales, Ejército, Marina, Guardia Nacional, en las que menos, policías de tránsito. La verdad es que si uno piensa en un policía de tránsito, dice, ahí viene el mordelón, ¿no? Entonces, se lo han ganado. Y los jueces andan bastante bajos también como autoridades en lo que hace la confianza de la ciudadanía. Nos dan cuenta de todo esto e incluso en el caso de las fuerzas federales se están afianzando. La Guardia Nacional también va muy bien, con todo y que es de reciente creación. Y estamos hablando entonces de que la estrategia federal funciona y que las corporaciones que dependen directamente del presidente López Obrador lo están haciendo bien. Pero hay otras que no dependen del presidente y vale la pena diferenciar, porque luego algunos quieren, bajo un solo criterio, tratar de empaquetar todo y decir, ay, es que si algo pasó con un policía estatal es culpa de López Obrador.
o si no se está resolviendo un homicidio doloso en una entidad, también es culpa de López Obrador. Hay que identificar las responsabilidades. De cualquier manera, el presidente siempre ha estado muy al pendiente de todos estos asuntos y vamos a ver los datos sobre esta percepción también en torno a las instituciones. Esta encuesta mide la percepción de inseguridad de los ciudadanos respecto a la entidad federativa, a su entorno cercano al municipio y la colonia. Y aquí destaca el hecho de que, bueno, todos van a la baja. En el caso de entidad federativa, el 74.6% de la población siente inseguridad, sin embargo es el dato más bajo en lo que va de esta administración, 4.8 puntos menos. En el caso de la percepción de inseguridad a nivel municipal, también es una reducción de 6.3% menos, y en los últimos 10 años es el mismo dato. Igual en el caso de la colonia y la percepción de inseguridad en la colonia o localidad, que es de 39.9% de la población siente inseguridad en su colonia, estamos en niveles de hace 12 años. Fíjate, es importante, tanto, percepción, lo que estamos viendo, sigue habiendo una alta percepción de inseguridad, pero la tendencia va a la baja en los 3 niveles aquí que nos están presentando el INEGI, y esto pues va también en una correlación con lo que es la incidencia en sí misma, ¿no? Esto que estaba mostrando también 24% menos de incidencia en los últimos 5 años, y es la cifra más baja desde 2012 de incidencia delictiva. Ahora, esto pues también, como decías, se refleja en una percepción de confianza o desconfianza en las autoridades, y hay unas a las que les va mejor calificadas que otras, ¿no? Aquí estamos viendo el gráfico de la percepción de corrupción, en donde en segundo lugar aparecen los jueces como la mayor percepción de corrupción, ¿no?, en autoridades. Hay que decir que en todos los casos, entre 2022 y 2023, pues ha bajado un poco esa percepción, digamos, de corrupción, pero de todas maneras los jueces aquí con 66% de percepción de corrupción en sus acciones. Pero Norma Peña no se toca, y el Poder Judicial no se toca, de acuerdo a algunos grupos. Pues sí, en efecto, lo que estamos viendo es que en lo que hace a la corrupción, los campeones, en los términos de la percepción, son los policías de tránsito, después los jueces, Policía Preventiva Municipal, Policía Estatal, las corporaciones que no dependen del presidente, mucho menos el Poder Judicial, que es un poder autónomo. Ministerio Público y Fiscalías Estatales también están bastante mal calificados, es decir, la gente percibe al Ministerio Público como una entidad corrupta, lo mismo la Policía Ministerial. Y en el caso de la Fiscalía General de la República, pues ahí está más o menos dando la batalla. Prácticamente una mitad de la población considera que sí tienen niveles fuertes de corrupción, la otra mitad que no tanto, en lo que hace la FGR, y ya vemos la Guardia Nacional cómo mejora sustancialmente en lo que hace esa percepción de corrupción. Hay mucha confianza en la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Sí, al menos aquí lo que refleja es la percepción de corrupción, ¿no? Donde están en el último lugar, efectivamente, como dices, Guardia Nacional, Ejército y Marina, y esto se correlaciona con el nivel de confianza, en donde en primer lugar aparecen Marina, Ejército, y en tercero Guardia Nacional, ¿no? La Marina con un 89-90% de confianza, el Ejército 87%, Guardia Nacional el 80%, y pues también, digamos, haciendo como el al revés del que acabamos de ver, la Policía de Tránsito aparece en el nivel más bajo, ¿no?, de esta confianza de la población. Pues así estos datos que refieren que hay algo que pues está funcionando, ¿no? Sí. Independiente, y es en muchos niveles, no solamente tiene que ver, dicho sea de paso, con las corporaciones, sino con la voluntad de emprender una estrategia, que es una estrategia integral, en donde una de las cosas que se ponen por delante también es la atención a las causas, ¿no? Esto es importante destacarlo porque también en esta gira en la que estuvo el presidente López Obrador allá en Colombia, a propósito del tema del combate al narcotráfico, se plantea
que pues debe haber un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma consiste en contemplar la atención a las causas, pero no solamente eso, hay todo un análisis de lo que tiene que ver con la economía, digamos, del narcotráfico y de cómo pues se nos ha vendido todo un relato de cuál es el origen de esa circunstancia y entonces cómo tiene que ser abordado, cómo tiene que ser combatido. Creo que vale la pena que retomemos un poco de lo que fue este discurso compartido con un grado muy importante de afinidades entre Gustavo Petro y el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que es el diagnóstico sobre el problema de violencia y del narcotráfico y también lo que es la propuesta, este nuevo paradigma para abordar estos temas. Los pueblos de México y Colombia tienen una historia de lucha compartida. Son dos naciones que han visto cómo unos cuantos se hicieron durante años con el poder y la riqueza de todos, que vieron cómo la lucha contra el narcotráfico consumió su territorio, cobrando miles de vidas inocentes. Ambas sufrieron el arrodillamiento de sus jerarcas ante Washington, pero también han vivido un reciente despertar social que ha colocado a dos hombres progresistas al frente de sus gobiernos. Precisamente sus dos presidentes, tanto Andrés Manuel López Obrador como Gustavo Petro Urrego, se reunieron en Cali, Colombia, donde en la Conferencia Latinoamericana del Caribe sobre las drogas, mostraron una sintonía en cómo afecta esta crisis a ambas naciones. Este evento tiene un propósito, y es que América Latina hable por sí misma y no repita los discursos oficiales del poder mundial. Quizás el hecho de que sea Colombia y México los citantes de esta reunión tiene un sentido, un valor en el planeta Tierra, en la humanidad. Porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política. Y empiezo por subrayar la palabra víctimas, no victimarios. Los líderes rechazaron las guerras tradicionales contra el narcotráfico y pidieron poner la paz por encima de todo, no pensar en las medidas coercitivas y combatir la pobreza y la desigualdad. Lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas con un nuevo criterio. No pensar solo en medidas coercitivas. Y que nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países. Porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina. Un genocidio. Asimismo, coincidieron en señalar que el flagelo de la drogadicción se ha extendido por el continente por la falta de atención a las causas que la generan. Nosotros decimos, por el bien de todos, primero los pobres. Hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero hay que darle preferencia a los pobres, a los más necesitados. Evitar la desintegración familiar. La familia es la institución de seguridad social más importante que tenemos. Las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, es decir, de amor. ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor. Mire qué diferente el discurso oficial al que estamos pronunciando. El capitalismo, en su fase más tardía, llevó a las sociedades que hoy consumen drogas a la soledad y por eso consumen drogas. La droga reemplaza la falta de afecto y la soledad. Pero esto no se puede hablar entonces. ¿Por qué? Porque la política oficial no está en este mercado en recortar la demanda. Esta es en recortar la oferta y a la fuerza.
La demanda no está aquí en la política oficial. Por ello, las soluciones estarían cerca de este camino. Por último, el presidente Petro lo sabe muy bien y lo aplica. No debemos optar por el uso de la fuerza, no a la guerra. Recortar la oferta por decreto y usar el Estado para acabar la oferta. Esa es la guerra contra las drogas. ¿Sí o no? Cada dólar que se invierte en recortar la demanda ayuda a la familia a que no se produzca la adicción. Cada dólar que vaya al hospital público, al médico, a la salud mental, a psicólogos, a psicólogas, a jugar en los jardines infantiles, a crear amor, ayuda a reducir la demanda por drogas. Pero cada dólar que se dedica a recortar la oferta, hace crecer el precio. Y si crece el precio, los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles, para comprar vehículos blindados, para comprar misiles, para comprar políticos, para comprar senadores, para comprar generales, para comprar jueces, para comprar presidentes. Y entonces aquí está nuestra historia latinoamericana reciente. De esta manera, con una visión en común, México y Colombia fortalecen un nuevo paradigma en la lucha contra las drogas que reconoce el valor de ambos países. Diego Camacho, Mañanera 360. Ahí pudimos haber escuchado un poco más del presidente López Obrador también, pero coincide con el presidente de Colombia, en donde debe haber, pues sin duda, un ataque hacia el consumo de las drogas y no hacia el tema, como bien lo explicó Petro, que tiene que ver con el ataque a estos grupos criminales, que sí hay que resolver ese asunto. Pero el problema es que mientras siga habiendo consumo, y Estados Unidos es un gran consumidor de drogas, pues va a seguir habiendo quienes quieran trasladar estas drogas, hacérselas llegar a los consumidores. Y si vemos el problema del consumo tiene que ver con cómo se ha desintegrado la familia. López Obrador lo ha dicho, se lo ha sugerido a Biden, incluso que haya programas sociales allá en donde los jóvenes puedan quedarse más tiempo con sus familias, ¿no? Allá en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de un cambio de paradigma es observar, analizar y resolver precisamente ese gran consumo de drogas, y es lo que proponen básicamente ambos mandatarios, ¿no? Sí, y porque el cambio de paradigma también, o sea, incluye muchas cosas. También es cambiar esta cosa programada de criminalizar todas las situaciones, es decir, criminalizar al que produce, criminalizar al que consume y más bien atender las causas de por qué se está consumiendo y por qué y cómo se está produciendo. También el desmantelamiento, digamos, de las condiciones sociales que también han empujado a muchas personas, tanto en Colombia como en México, esta es una cosa en la que se coincidía, a entrar en ese mercado, digamos, en la parte más baja de los eslabones de producción, y son ellos a los que están criminalizando y no realmente queriendo pues acabar con el flagelo, ¿no? O sea, porque lo otro que veíamos es una política impuesta, y ahorita lo vamos a platicar con Alina Duarte porque estoy segura que tiene una opinión sobre este tema. Alina, pues muy impactante este encuentro, estas conclusiones a las que se llega allá en Colombia entre el presidente López Obrador, de cosas que ya hemos escuchado de él, y también con una intervención muy importante de Gustavo Petro en este análisis de la economía del narcotráfico, que hace ver que todo y confirmar que pues todo es una gran mentira, una gran manipulación. Pues mira, yo desde antes de que ocurriera este encuentro ya lo miraba histórico, Jorge, Azul.
Se trata de estos dos países que ellos los definen como las víctimas de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que fueron estos países en los cuales en su momento el Plan Colombia, que se implementa en 1999 bajo la administración de Bill Clinton, y después aquí con Felipe Calderón en el 2008, casi 10 años después, son copia y calca de un modelo totalmente fallido, pero que legitimaba esa presencia estadounidense a través de bases militares, a través de los agentes, ¿no? Que incluso durante la administración de López Obrador no se miró lo histórico cuando se le ponen regulaciones a todos los agentes de la DEA, de la CIA, que tienen que pasar a informar justamente a la administración correspondiente sobre las actividades que están haciendo aquí, porque durante todos estos años se le entregó en charola de plata, tanto en Colombia como en México, la soberanía, la seguridad nacional, todo quedó en manos de Estados Unidos, bajo un discurso que tocaba pared justo en la frontera entre México y Estados Unidos, porque era un discurso estigmatizante, criminalizador, en contra, se supone, de los grandes cárteles del narcotráfico, pero una vez que cruzaba la frontera, todas las drogas posibles, allá sí era tratado como una política de salud pública, ¿no? Y eso lo hemos visto en Estados Unidos. Hay programas de disminución de riesgos, por ejemplo, se les daba para el consumo de ciertas sustancias, se regalaban jeringas, ¿no? A las y los estadounidenses, esperando que eso pudiera aminorar algunas enfermedades que se daban al compartir las agujas, las jeringas. Es decir, se trataba de otra manera y no necesariamente con un despliegue militar, policial a lo largo y ancho del continente o con la instalación de bases militares, ¿no? Esta narrativa de los grandes cárteles de las drogas no se escucha de la misma forma en Estados Unidos ni se combate de la misma manera. Entonces, este discurso, pues obviamente después de casi 20 años, se va desmantelando poco a poco y ya es histórico en sí que se encuentre un Gustavo Petro con un Andrés Manuel López Obrador con estas similitudes, más allá de las especificidades que cobra cada una de las mal llamadas guerras contra el narcotráfico, pero ahora se trasciende esta lógica criminal e incluso también se trasciende no solo el tema de la familia, porque a veces también hay muchos discursos que se vuelven muy conservadores, dejando en las familias este discurso de si la mamá o el papá y por eso las juventudes caen en las drogas, más bien se remonta al tema del rol del Estado. Y ese Estado tiene que controlar el tema de la oferta a través de garantizar salud, educación, vivienda, condiciones dignas para las juventudes y para toda la población, especialmente a las históricamente excluidas. Entonces es totalmente un cambio de paradigma, no es menor, me sumo a esto que escuchábamos hace unos segundos, no es menor que sea México y Colombia quienes le estén apostando a una nueva reconfiguración de cómo se trata, y yo creo que podríamos ir todavía más allá. Evidentemente tenemos en México la infortunia de compartir frontera con Estados Unidos y no puede ser del todo similar a lo que se proponga desde Colombia, pero bueno, ya se habla ahora de enfocar este esfuerzo penal y punitivo ahí sí al tema de, por ejemplo, las cantidades de dinero que hay detrás de las economías. Estamos de regreso, estimada Lina. A ver, también déjame ser el pesimista de la fiesta. Porque una cosa es lo que está planteando el gobierno de México, el gobierno de Colombia, este empuje en la dirección correcta, pero Estados Unidos no tiene incentivos para cambiar. Para ellos es un gran negocio el tema del consumo de drogas, para los narcotraficantes de allá que no salen en las primeras planas, y también para la industria de la guerra, la industria de las armas, que financia a muchos legisladores. ¿Por qué tendrían que cambiar ellos si los muertos los estamos poniendo en América Latina? La situación está para ellos en un nivel óptimo. Tienen a sus consumidores, pero pues no genera esto una violencia como en América Latina. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué más tendría que haber, ¿no? ¿Qué otros mecanismos tendría que haber para que se cambiara el estado de cosas? Pues mira, en Estados Unidos, evidentemente, como bien lo señalas, Juan Armando, pues es muy difícil pensar que va a haber un cambio radical dentro de la concepción de esta política de drogas, porque
además esto fomenta los más grandes deseos imperialistas y de invasión de ciertos sectores, especialmente republicanos, que no tienen empacho alguno en mencionarlo y en usar el tema de las drogas a conveniencia, que no se toma la regulación suficiente para combatir la crisis de opiáceos, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, o la crisis de armas. Son cientos, iban más de 300 tiroteos masivos en lo que va solo del año en Estados Unidos, de acuerdo con varias organizaciones, sobre todo Gun Violence Archive, que le da seguimiento a todo esto. Eso no se combate fácilmente, ¿no? Ni hay un interés legítimo de muchos de los funcionarios, legisladores, y cuando trasciende fronteras, esto legitima nuevamente invasiones cuando estaba Hillary Clinton, también ahí en el Departamento de Estado, ella también era de la idea, incluso se ha posicionado narrativas tan fuertes como que los cárteles del narcotráfico son agentes terroristas, ¿no? Eso alerta obviamente a más de uno, a más de una, y permite el despliegue de militares, narrativas invasoras, pero también hay que tener claro que hay un cambio en la correlación de fuerzas con Estados Unidos. Hoy ya no es la hegemonía, ya no es la potencia que era hace tan solo unas décadas. Es por eso que han cambiado incluso también geopolíticamente sus narrativas hacia China, hacia Rusia, e incluso también ha permitido una relación más cordial, por así decirlo, con países justo como México, porque ya no tienen, es más, necesitan económicamente también de México, especialmente después de la pandemia, después de la guerra entre Ucrania y Rusia, y han ido cambiando ciertas cosas, que eso nos llevaría a pensar a que si bien no van a ceder en varios temas, al menos sí hay ciertas concesiones. Por ejemplo, lo decía la canciller Alicia Bárcenas hace tan solo unas semanas, por primera vez México logra imponer de alguna manera la agenda y las necesidades prioritarias en temas migratorios. Se decide hacia dónde va a ir ese financiamiento de Estados Unidos, que generalmente iba a organizaciones de la sociedad civil o iba a campañas cualquiera, ¿no? Que fuera el tinte, y ahora va a ir directamente estos millones de dólares hacia los programas sociales a implementarse en Centroamérica para ir a la raíz de los problemas, ¿no? Ya sabemos que ya hay más de 20,000 beneficiarios y beneficiarias en Honduras de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo mismo también en El Salvador, se va a implementar en Belice, están apoyando actualmente a cerca de 5,000 también cooperativas en Cuba, y se va a ampliar este programa. Entonces es muy difícil, evidentemente, pensar que va a haber una regulación de las armas, especialmente en un país en donde la industria armamentista es lo que sostiene la economía estadounidense, pero yo creo que estas alianzas, estas discusiones que se están poniendo sobre la mesa, pues están impactando a nivel regional, y creo que es momento incluso de marcar esa utopía. Yo no quiero ser pesimista, ¿no? Pero aunque es difícil, yo creo que alianzas como estas que no habíamos visto, con estos discursos por la vida, por la unión de los pueblos en América Latina, yo creo que pueden empezar a germinar, y eso es algo que ha impulsado el presidente López Obrador. Incluso con las alianzas, él no ha excluido a Estados Unidos, a Canadá de este nuevo horizonte, no. Los ha incluido siempre y cuando sea un trato entre iguales. Entonces, retos hay varios sobre la mesa. Sí, desde luego que hay retos, pero, o sea, si no cambia Estados Unidos, lo que sí ha cambiado, y eso es muy notorio, es la forma en que desde América Latina, desde México, se empieza a dar lectura de estos fenómenos y se empieza a tomar acciones en consecuencia, que es muy distinto de lo que habíamos venido viendo en América Latina, que lo que más bien hacían era pues comprarse esta justificación de un gobierno como el estadounidense para validar esta política intervencionista. Entonces, de alguna manera eso sí ha movido las piezas y el ánimo también para poder negociar ciertas cosas. Alina, pues sí, fundamental y muy importante lo que vimos en estos días y lo que hemos estado viendo en los últimos meses, y te agradecemos mucho que nos hayas prestado un cachito de tu tiempo para poder hacer esta reflexión. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Azul, Jorge Armando, y pues saludos a la audiencia, y con mucho gusto estaremos aquí cuantas veces sea necesario. Un abrazo y que tengan muy bonito día. Igualmente, gran día. Abrazo. Bonito día, Alina. Hoy vale la pena nada más señalar rápidamente lo del Universal, una entrevista en primera plana al embajador a propósito de esto, de nuestra relación con Estados Unidos, al embajador Ken Salazar. Ahí se compromete a que Washington no se va a meter en la elección
presidencial de 2024, como debe ser. Valdría la pena que nos diga el embajador qué va a pasar con el financiamiento que se le sigue dando a organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que están en pleno golpeteo en contra de la 4T. Cuando menos el compromiso de Salazar, no solo esto que es el titular que dice tropas de Estados Unidos en México, eso no va a pasar, también dice que Washington no se va a meter en la elección presidencial de 2024, pues habría que recordar el tema del financiamiento a estas ONGs, que ha sido un asunto que ha sacado constantemente López Obrador en las mañaneras, diciéndoles públicamente que dejen de dar este financiamiento, aunque no ha llevado el tema a las reuniones bilaterales con Biden, ¿no? Sí, no, en donde hay algunos asuntos que han venido caminando bien, pero luego también hay estos otros en donde pues no hay que perder de vista que Estados Unidos tiene su agenda y además no es un monolito, también se encuentra en contextos electorales demócratas, republicanos y ahorita pues esta declaración de Salazar pues atiende también a ese contexto y contra los republicanos, pero de eso no se sigue que haya tampoco una congruencia luego en sus acciones, sí, ¿no? sí, sí. En muchas medidas. Bueno, ya nada más para cerrar este tema de la gira, ayer le dimos amplia cuenta de lo que fue la visita del presidente a Chile y de todos los eventos para conmemorar los 50 años del golpe de Estado allá. En estos eventos, pues se cierra con este acuerdo de Santiago para la democracia que suscribe también México, el presidente, y esto es parte de lo que nos explicó esta mañana la secretaria Luisa María Alcalde. Se suscribió el compromiso de Santiago junto con otros jefes de Estado y expresidentes chilenos. Este documento enuncia 4 puntos para defender y cuidar la democracia y el Estado de Derecho. Fue una gira exitosa y finalmente ya está nuestro presidente en territorio nacional.